aquí es la pregunta importante. Es como el consejo que no debes tener una solución buscando un problema. Debes tener un problema Y en buscar. sí. Entonces, ustedes están, no, tenemos ¿cuál es el problema? ¿Por qué no renunciaron? En este negocio es una mierda, nos vamos y... Esa es la pregunta Sí, del pero- millón. Sí, pero ¿por qué? Ponle cuidado. Nosotros... Yo quiero algo emocional, no dame una bobada. No. Es muy emocional. Nuestro apego a Emprendete y a Naranja Media era altamente emocional. Pero entonces aquí va la historia. Cuando Santiago Zavala nos despedaza el proyecto, nosotros estábamos en Medellín y nos vamos a la 10, no sé, esa calle famosa, la 10. Y entramos a un bar, todos los socios, llorando, o sea, despechados, con el corazón roto. A un bar donde vendían Jägermeister 2x1. Y como ya hablamos de las historias de trago, lo que pasa con el trago, bueno, nos dimos en la cabeza. O sea, queríamos generar amnesia inducida por Jägermeister, básicamente, para olvidar las penas. Yo también me acuerdo y me da como un... qué dolor de cabeza. Odio Jägermeister, güey. Ah. El Jägermeister es bisolbón, eso es para la garganta, para la tos. Nosotros volvimos a Bogotá y dijimos, bueno, nos vamos a encerrar, vamos a encontrar un modelo de negocios que esto funcione porque esta es nuestra vida. O sea, todos ya teníamos una identidad muy solidificada respecto a lo que era Naranja y en ese momento Emprendete de cara a nuestras vidas. Es decir, para nosotros esto era un passion business, pero no tanto business, era un passion project que queríamos tratar de sacar adelante. Yo creo que nosotros fuimos muy tercos y yo creo que la perseverancia y la terquedad son dos cosas que a veces se solapan. Y a veces tú ves gente siendo terca. Tú dices, esa empresa no va, esa empresa pierde plata. Ríndanse. Si el terco tiene suficiente data para comprobar que el mercado no está recibiendo lo que él vende, lo que él tiene para ofrecer, el terco tiene que renunciar. Esa es la lógica. Y el perseverante todavía no tiene data del mercado diciéndole que su idea no va a pegar. El perseverante tiene que seguir adelante. Esa es la lógica, ¿no? Pero ¿por qué aceptaste los consejos de Santi? No, vamos a probarlo, si no funciona, no funciona. No, pues nosotros éramos unos novatos, no sabíamos, o sea, éramos como wide open, éramos esponjas, era Santiago Zavala y después Esteban Mancuso nos dio otros consejos para terminar de despedazar la idea. Y bueno, o sea, terminó pasando. No sé si aquí podemos hacer name dropping, después si quieres lo editas, no sé si es... Igual, ellos, o sea, si nos están escuchando, pues genial, o sea, los consejos terminaron en lo que está pasando ahorita, pero escuchamos y nos los apegamos, o sea, nos los tomamos personal. No sé si fue un error o no fue un error, pero nos los tomamos personal. Porque sentíamos que nos estaban dando feedback no a nuestro negocio, sino a nosotros. Nos sentimos heridos. Y nos encerramos en la casa de mi mamá a decir, nadie sale así como cuando eligen papa. Cuando salga humo blanco, cuando tengamos nuevo modelo de negocios, salimos adelante. Y resulta que nos inventamos Boslu. ¿Vas a escuchar la historia de Boslu? No. Boslu. Esta historia, yo creo que esta historia no la hemos contado Pinche bien. palabra, Boslu, weón. Boslu. Y ¿Quién Boslu, aprobó esta palabra? Boslu era nuestra... A ver, hay que dar contexto aquí. Juan Pablo, Daniela y yo estábamos obsesionados con la vida del startup, con el camino del startup. O sea, levantar dinero exponencial, 1000 usuarios de la noche a la mañana, crecer. ¡Guau! ¿No? Esa historia. En ese momento era nuestro único referente de negocios era, si no eres un startup, no eres nada. Sí, es como después de plática con tantas personas, cambia su mindset. Claro, tú solo quieres startup. Entonces dijimos, ¿cómo volvemos? En vez de pensar en una academia chiquita, pensemos en algo que sea una aplicación que pueda levantar dinero, que tenga referentes y validación. Y en ese momento, Luminary Podcast en Estados Unidos había levantado $100 millones para hacer una aplicación premium de podcast. Como un Netflix. Haz de cuenta un Netflix de podcast. No como Anchor o algo allá. No como Anchor, sino un catálogo premium cerrado con un paywall de $10 mensuales para poder escuchar podcast premium. Dijimos, vamos a hacer Luminary latinoamericano, el Netflix latinoamericano, y todos los podcasters como Robbie, Diana Uribe y todos los grandes van a monetizar a sus audiencias con nosotros. Y entonces ya teníamos equipo de tecnología que también se había emborrachado con nosotros, con Jägermeister en Medellín, y les dijimos, amigos, ahora vamos a hacer una aplicación. Boslu. V pequeña, V, voz como de Z, Boslu. A mí todavía me llegan correos de la App Store de Boslu. Como, tienes que renovar tu licencia de... No voy a renovar nada, no voy a renovar ni mierda. Y entonces Boslu fue la gran apuesta. Entonces nos metimos a desarrollar una app móvil para Android y para iOS. Y lo que queríamos hacer era ser
la startup que sale a levantar plata, que sale a todo. Y entonces yo creo que 2 meses, como 3 meses entrado de esto, dijimos como, tenemos una conversación como fuerte. Yo digo, oigan, yo ya estoy mamado de esto. O sea, esto ya no está sonando. Y yo, sea que les guste a ustedes o no, yo voy a proponerle a Bancolombia hacerle su podcast. ¿Quién dijo esto? Yo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿te acuerdas que habíamos tenido un evento en Bancolombia donde habíamos hecho una serie dentro de Emprendete? Yo dije, mi premisa fue, ¿qué pasa si en vez de, y le fue muy bien a esa serie, yo dije, ¿qué pasa si en vez de hacer una serie, creamos el canal original de Bancolombia para contar historias de innovación? Entonces yo organizo la presentación, no le pregunto a nadie, de vez en cuando a mis socios les cuento como, oigan, voy a proponerle esto a Bancolombia mientras tanto y que este contrato de pronto financie la programación de Vozlu. Y ellos eran como, no, pero es que ¿por qué vamos a hacer eso? Pero es que eso es venderse, es que el corporativo, es que el veto editorial, no nos van a dejar hacer, nos van a dejar libertad para entrevistar. No, trabajar con los grandes es horrible. Y yo dije como, oigan, sea que les guste o no, yo sigo adelante con esta propuesta, les cuento qué pasa. Y más o menos 2 meses después, yo me acuerdo que era prepandemia, 2019. Y yo tengo una llamada por Skype con el equipo de innovación de Bancolombia. Y les presento la propuesta y me dicen, Santi, nos encanta, tenemos el presupuesto, le fue tan bien a lo que hicimos en Emprendete que sí queremos tener nuestro canal, simplemente cuéntanos eso de podcast, de qué se trata. En esa época el podcast no estaba de moda. Entonces yo les conté, es hacer esto, es hacer lo otro, y entonces tenemos una comunidad y la gente te escucha, Apple Podcast, Spotify, y entonces todo esto. Y me dicen, Santi, listo, aprobado. En ese momento el vicepresidente de Bancolombia era Gabriel Dilele, lo habíamos entrevistado y él le había encantado la idea. Después Gabriel, el sucesor de Gabriel fue Cipriano López, el ex gerente de ASEP, un gran tipo, un tipazo que también se enamoró del podcast. Y dijimos, listo, aquí hay un contrato. Y arrancamos a hacer Innovación Bancolombia, que fue el primer podcast branded content corporativo que hizo Naranja Media en su historia. El primerísimo. Y Bancolombia, en ese momento para nosotros no estábamos dimensionando lo importante que era que tu primer cliente no fuera tu tío de la ferretería de la esquina, el señor de la tienda, sino el banco más grande del país. Entonces salió completamente emergente. Fue completamente emergente, pero 100% emergente y guerrillero, porque mis socios no querían que yo hiciera esto y yo lo empecé a hacer. Miren la cosa tan chistoso. Es muy charro que en protección, una señorita allá me dijo, hey, Robbie, ¿qué tal si como tú haces un podcast para nosotros? Y dije, jamás. Jamás. Entrevista a la gente que tú quieres que yo entrevistar, hablar con gente que yo no quiero, que yo no escogí. Nada, para nada. Yo creo que a otras personas haciendo como emprendete, es así, pero tú dijiste, tú viste, no sé si tuviste oportunidad o solamente fue vendiendo y encontraste aquí algo muy especial. Porque yo fui al lado de sus socios. No, fuck no, hell no. Exactamente, mis socios no querían. Para mis socios, el contrato con Bancolombia era era como el sapo que teníamos que besar para poder perseguir nuestra visión startupera. Era eso, tenemos que besar este sapo, ¿cierto? Darle besos al sapo para después financiar nuestra gran visión tecnológica de Vozlu. Entonces, la mentira es, yo fui un visionario desde siempre y yo siempre supe que el branded content para compañías era el mejor negocio de la vida y ahí vamos a ganar. Esa es la mentira. La verdad es, yo ya estaba cansado de no tener un sueldo, ya estaba cansado de no poder invitar a mi novia a comer con mi plata, ya estaba cansado de que el sueldo era solo emocional, ya estaba cansado de que esto no avanzaba, estaba cansado de un montón de cosas. Y yo dije, yo sé que nosotros tenemos una habilidad y es crear storytelling excepcional. Que mi premisa interna, mi diálogo interno era, ¿qué pasa si nosotros ponemos nuestra capacidad de creación de historias al servicio de las grandes marcas? Así como hicimos Emprendete, o sea, si hicimos Emprendete una vez, podemos hacer una segunda vez. Y esa era la premisa de Innovación Bancolombia en su momento. Y es crear un podcast que cuente historias de innovación, que posicione al banco como el banco más innovador de la región y el banco más sostenible de la región y contar las historias y no hablar de ellos mismos y de sus productos y que esto sea puro inbound marketing. Esa era la premisa. Y ellos me compraron esa idea y arranca ese podcast. Pero toda la idea fue encontraste valor, que tú generaste valor para ellos,
Claro. Tuviste buen vender valor. Entonces fuiste donde el mercado dijo, El equipo de ese momento en Bancolombia estaba fascinado con nosotros, como no puede ser, qué historia, los libretos, la música, las entrevistas, todo para ellos era como wow. Y yo dije, o sea, aquí hay valor, aquí hay algo y la gente los escuchaba. Hay una cosa muy bonita que nos pasó. Esto es una anécdota de hace muchos años, pero cuando tú te devuelves a las redes sociales de Bancolombia, por allá en Instagram y en Facebook de 2019, los únicos posts de Facebook que no tienen odio, hate al banco eran los podcasts. Cada vez que el podcast salía era como gran episodio, genial, me encantó. Otro post, malditos ladrones, los bancos están acabando con la sociedad. Inténtalo más la tarde. tiranía, Inténtalo más tarde. Exacto. La plataforma está caída, los intereses son muy altos, bueno, todo. Entonces ellos se dieron cuenta que esto era una oportunidad de construir una buena reputación de cara al mundo. Entonces ahí había valor. De eso eso sí nosotros lo vimos. Entonces dijimos, bueno, listo. Aquí está pasando algo bueno. Nosotros no sabemos, o sea, nosotros no logramos monetizar. La aplicación no le va, o sea, yo dije a la aplicación eso está lejos de salir bien. O sea, les guste o no, yo voy a cerrar ese contrato. Y lo cerramos, pero fue así. Esa fue la historia de nuestro primer cliente en Naranja Media. ¿Cómo fue la experiencia como el equipo para hacer esta secuencia? Nosotros, la experiencia como antes o durante. Cuando tu empresa empezó, tus socios empezaron de decir, uy, este es tan brutal, ¿tienes razón, Santi? ¿O fue otros clientes cuando finalmente todos vieron luz? Claro, fue una de las cosas que pasaba es que yo ahorita soy el Chief Revenue Officer, el Sales Manager de Naranja Media, pero en su momento yo era el productor. Yo hacía las entrevistas, musicalizaba, editaba, hacía sound design, todo lo hacía yo y lo hacíamos con Juan Pablo también. Entonces con él también lo hacíamos y nos empezamos a dar cuenta como, oiga, los episodios están buenos. Esto es buen contenido. Entonces, ¿por qué no más bien empezamos a hacer esto más seguido? O sea, ¿por qué no empezamos a hacer esto como nos está emocionando, está teniendo sentido, lo estamos haciendo bien? Y después los otros socios como que empezaron a decir, ok, esto está interesante. Y en ese momento, no me acuerdo el número particular, pero en ese momento era un fee mensual como de $2,000. Y $2,000 era para nosotros una cantidad desproporcionada de dinero. O sea, nos sentíamos los reyes del mundo con $2,000 mensuales. Nos sentíamos como tiros al aire. Pa, 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 pa. Y mensual recurrente sin límite. O sea, nosotros así arranca el contrato. Entonces, por eso nosotros decidimos que ya, o sea, si nosotros ya teníamos en ese momento, no sé, 8 millones de pesos mensuales, ya podíamos tomar decisiones. Innovación Bancolombia es uno de los 2 podcasts de un banco en el mundo que ya cruzó el episodio número 100. Entonces, ¿sigue grabando con ellos? Se sigue grabando. Mañana sale el siguiente episodio. Llevamos 4 años haciendo podcast con Bancolombia. Bancolombia es uno de nuestros clientes más amados y más leales de lado a lado. Hicieron mini secuencias o como no, lanzamos series. Innovación Bancolombia. Si la gente lo busca, se llama así, Innovación Bancolombia. Y va en el episodio 110, 112, 115. Llevamos haciendo podcast con ellos 4 años. Sí, es muy loco y tiene varias decenas de miles de oyentes. Lo escucha mucha gente. Es como la vaca lechera del contenido en audio de Bancolombia. Es todo un caso de éxito. Sí, listo. Y entonces teníamos, o sea, 8 millones de pesos, $2,000 para nosotros era ¡wow! O sea, fiesta. Ahora sí, mejor dicho, champaña, enanos, caballos, tiros al aire, escopetas y fincas. Avión privado. Ya dijimos, oigan, venga, coticemos avión privado. Está de Genesis. Exacto. Ya estamos comprando botellas así, Don Periñón. Arretes, cadenas de oro. Y dijimos, nos cambió. Y que hubo un cambio muy bonito y es que cuando uno ve que algo que tú amas también es rentable, esa sensación a mí nunca se me va a olvidar. Yo traté de atornillar esa emoción en mi cerebro para siempre acordarme de la sensación. La sensación cuando tú ves que lo que tú haces, tu arte, ya sea que seas podcaster, videógrafo, tatuador, lo que sea, da dinero y tú puedes vivir de eso, se siente una liberación, o sea, se siente una electricidad en las manos, se siente una sensación, o sea, cuando cayó el primer cheque, el primer pago, la primera transferencia, nos cayó la primera plata y vimos que en la cuenta teníamos 8,126,000 pesos más el IVA que había que guardarlo. Dijimos, o sea, esto se puede. Como muchachos, amigos, el otro mes
podemos tener sueldo. Y dijimos, no, ¿qué es esto? O sea, nadie se lo creía, lloramos como 2 días seguidos, o sea, fue súper emocional, mi mamá lloró, todo el mundo lloró, mi papá. Todos estábamos felices porque llevábamos de nuevo, como dijimos al comienzo, 4 años comiendo mierda. Dijimos, como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo así esto da dinero? Hacer narrativas para empresas, crear podcasts, que es lo que tanto amamos, tiene salida al mercado. Y eso nos cambió la vida. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.